Las mujeres y los hombres somos distintos, distintos atributos físicos, distintas funciones reproductivas, y son distintas también la manera de resolver los problemas. ¿Y cuáles son las bases sociales, neuronales, hormonales, cerebrales, de la identidad de género y de la orientación sexual y de los homosexuales? Este programa lo hemos grabado aquí, en Londres, y en Ámsterdam, en Holanda, con los mejores y poquísimos especialistas de la cuestión. La heterosexualidad como sistema hegemónico nace en Europa a mediados del siglo XIX para controlar las políticas de natalidad. Hasta entonces, cada individuo tenía un sexo y a partir de esta época se les adjudica también una identidad sexual. De la atracción hombre-mujer nace una realidad que excluye a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Mientras algunos se empeñan en ir ganando batallas por la igualdad, la historia de los sentimientos y de las emociones de las personas ligadas al sexo está aún por escribir. La lógica heterosexual empapa nuestra educación y estigmatiza las conductas atribuidas a cada género, y ahí se generan muchas contradicciones con las opciones sexuales. ¿Cómo es posible que, siendo tan importante esto de la identidad sexual y de la orientación sexual, cómo es posible que sepamos tan poco? Es interesante el hecho de que reciba menos atención de lo que se merece. La mayoría de hombres se ven a sí mismos como hombres y muchas mujeres se ven a sí mismas como mujeres. Aunque esto parezca obvio, lo interesante es que algunos no se sienten así, y son los que denominaríamos transexuales, que se sienten psicológicamente diferentes al sexo de su cuerpo. Y lo mismo pasa con respecto a la orientación sexual. Los homosexuales. Lo que los científicos intentan investigar es cómo sucede esto. Que algunos seamos heterosexuales y que otros sean bisexuales u homosexuales. Y pensamos que esto ya comienza antes del nacimiento, y el motivo por que lo creemos es porque los hombres tienen un gran nivel de testosterona antes del nacimiento. Y en otros animales con quienes hemos realizado muchos experimentos, estos altos niveles de testosterona producidos por los testículos, las gónadas, influyen en el desarrollo del cerebro prenatalmente, y ello influye en el comportamiento. Para siempre, ¿no? Incluso si más tarde se cambian los niveles de, por ejemplo, testosterona, y ya es demasiado tarde, ¿no? Así es. No se puede invertir por reemplazamiento hormonal. Una pregunta. Si la responsabilidad o la base de esto es el nivel de hormonas administradas, ¿cómo es? ¿Cómo es que nunca ocurre, que yo sepa, en otros animales que no sean los humanos? ¿Diferencias en la orientación sexual? Sí, sí que hay. En ciertos grupos de animales hay individuos que prefieren copular con el mismo sexo que con el contrario. Y esto se ha estudiado bastante en ovejas y en carneros en Estados Unidos. Hay carneros gay, si quieres llamarlos así, que prefieren copular con otros animales del mismo sexo.
Desde luego que no estamos sugiriendo que las hormonas sean las responsables de todo. Claro que los padres y otras personas del entorno animan a un cierto comportamiento diferenciado en los niños y las niñas. Pero algunos de los motivos por los que a las niñas y a los niños les gusta jugar de forma diferente es porque en estado prenatal están expuestos a un entorno hormonal diferente. En los últimos años ha cobrado fuerza una nueva teoría que relaciona la homosexualidad con las hormonas encargadas del desarrollo del cerebro durante la etapa embrionaria. Concretamente, la cantidad de testosterona, hormona típicamente relacionada con el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, sería la protagonista de esta historia que tuvo lugar durante los primeros meses de existencia en el útero materno. Así, unos niveles muy bajos de testosterona en los fetos masculinos y unos niveles muy altos de esta misma hormona en los fetos femeninos serían los causantes de algunos cambios en las estructuras de las vías neuronales que todavía no se han identificado y que serían los responsables de las conductas sexuales de gays y lesbianas respectivamente. Aunque en los individuos adultos, estas variaciones hormonales no se han encontrado. Todavía es muy pronto para tener conclusiones al respecto. En el desarrollo de un embrión intervienen no solo factores hormonales, también genéticos, ambientales e incluso factores determinados por el azar. Pero entre los que piensan que existen causas biológicas para explicar la homosexualidad, esta es la teoría que más evidencias ha acumulado. Y es que las hormonas son responsables en gran parte de cómo somos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Bien, hablemos ahora de genes y hormonas. Si tengo razón, lo que estamos diciendo es que si aparece el cromosoma Y, bueno, solo así aparecerán testículos. Y si aparecen los testículos, aparecerán andrógenos, like testosterone, for instance. Y si a una ratita macho le privamos de esta testosterona inmediatamente después de nacer, bueno, perderá todo interés en las otras ratitas. Y she or he will even behave like, y se comportará como una ratita femenina. Por lo tanto, dices que las hormonas son mucho más importantes que los genes. Creo que esto lo he leído en algún sitio o te lo he oído decir en alguna parte. Sí, consideramos que el cromosoma Y es el que determina si somos machos o hembras, y en la mayoría de los casos así es. Sin embargo, cuando los cromosomas, el par 23, el XY o XX, pueden activarse por los niveles hormonales prenatalmente... Las hormonas prevalecen. Sí, las hormonas prevalecen. ¿Y lo has demostrado? Sí, una prueba que indica que es así son las niñas que tienen 2 cromosomas X, pero altos niveles de andrógenos prenatalmente y se comportan como varones. Pero todavía es más importante que haya gente con un cromosoma X y un cromosoma Y, o sea que son genéticamente hombres, que no pueden responder a las hormonas masculinas. Es decir, que son insensibles a los andrógenos. Y cuando nacen parecen mujeres. Sus genitales externos parecen ser de mujer y su comportamiento es tan femenino como el de cualquier otra mujer. Generalmente se les diagnostica como insensibles a los andrógenos en el cromosoma Y hasta que en la pubertad no les llega la menstruación. O sea que desde fuera son imposibles de distinguir respecto de otras mujeres, pero sin embargo poseen un cromosoma Y y básicamente son mujeres heterosexuales. La experiencia investigadora de Kaz y Raman se centra en la psicobiología y las diferencias cognitivas entre las orientaciones sexuales. Profesor en la Universidad del Este de Londres, Raman también estudia la relación entre hormonas y comportamiento y las marcas biológicas prenatales que determinan la preferencia sexual. Bueno, ya has oído a Melissa Hines diciendo que somos una mezcla compleja
de componentes masculinos y femeninos. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, estoy muy de acuerdo. Hasta cierto punto es cierta la idea de que los seres humanos poseen un tipo de cerebro que es como una especie de mosaico, en el que tenemos muchos atributos masculinos y femeninos. Mi opinión es que en los hombres gay y en las lesbianas, en los homosexuales, es todavía más evidente que el cerebro es como un mosaico, por el carácter y diferencias en cierto tipo de habilidades que ellos poseen. Veamos o intentemos analizar uno de tus campos preferidos. Son las relaciones entre la neuroanatomía y la orientación sexual. Si he entendido bien, hay algunos substratos neuronales en los hombres homosexuales y las lesbianas que tienden a ser opuestos, es decir, diferentes de lo habitual, del promedio. Tú has analizado con un ojo bastante crítico algunas de estas diferencias neuroanatómicas. ¿Por qué no nos explicas algunas de ellas? Sí, creo que entre las principales diferencias que se encuentran relacionadas con la estructura cerebral de los hombres gay y los heterosexuales, y sabiendo que estos estudios se han realizado solo a hombres, es decir, las diferencias son entre homosexuales y heterosexuales, las lesbianas casi no han sido utilizadas en este tipo de estudio, la diferencia más notable y más controvertida, y de la que hay más pruebas, es la que se encuentra en la región denominada núcleo intertejido del hipotálamo anterior. A los neuroanatomistas les gusta utilizar este tipo de palabras tan largas. Se refiere a un pequeño grupo de células que se encuentra en la parte frontal del hipotálamo. Sí. Esta estructura generalmente es diferente según el género. Es decir, que en los hombres heterosexuales parece ser que la N13, así es como la llamamos, es diferente que en los homosexuales. Y después viene la de las mujeres heterosexuales. Lo que encontró Lovain en su famoso estudio es que la región N13 de los hombres gay era mucho más pequeña que la de los heterosexuales. Como en las hembras mamíferos. Eso es. La clave es que era más o menos del mismo tamaño que el de las mujeres heterosexuales. Esta es la primera indicación de que una estructura neuronal quizá esté conectada con la atracción sexual hacia los hombres o las mujeres. Es decir, que si se tiene una N13 grande, se siente atracción por las mujeres y si es pequeña por los hombres. ¿Y qué sucede con lo que llamáis SCN? Es decir, el núcleo supraquiasmático, que también está en el hipotálamo. En este caso parece ser que en los homosexuales es mayor que en los heterosexuales. Pero ¿cuál es la diferencia con el otro experimento? Bueno, no hay diferencias en la metodología. En los dos casos se utilizaron estudios con autopsias, pero tienes toda la razón, Eduardo. La estructura de SCN era más grande en los hombres gays que en los heterosexuales. Pero la clave vuelve a ser que era comparable con el tamaño que tenía en las mujeres heterosexuales. Lo que nos encontramos es que en los hombres gays se dan unos cambios en la estructura del cerebro que de alguna forma los acerca al de la mujer. De manera que si las mujeres tienen una estructura más grande o más pequeña, predecimos que los hombres gay mostrarán un tamaño similar. Y los experimentos fueron coherentes con esa teoría. Destaca una región del hipotálamo que es más pequeña en mujeres que en hombres y que también es más pequeña en gays que en hombres heterosexuales. Se trata además de una región implicada en la conducta sexual masculina. En ratas, la manipulación de los niveles de testosterona durante el desarrollo fetal provoca cambios en su tamaño y una conducta sexual atípica en el estado adulto. También existen diferencias funcionales. Por ejemplo, el sistema auditivo emite sonidos con un patrón diferente en ambos sexos y las lesbianas muestran un patrón más cercano al masculino que al femenino.
Además, hay muchos más zurdos entre gays y lesbianas que entre heterosexuales. Las lesbianas presentan hasta un 91% más de probabilidades de ser zurdas que las mujeres heterosexuales. Y la lateralidad es una característica observable antes del nacimiento. Por otra parte, existe una estructura cerebral que tiene una forma diferente en hombres y mujeres, que también se ve afectada por las hormonas fetales y que es claramente atípica en los transexuales. Además, al no ser atípica en homosexuales, reafirma la disociación entre homosexualidad, que es una preferencia por el mismo sexo, y transexualidad, que se refiere a aquellas personas que no se sienten identificadas con su sexo, sino con el opuesto. Estos y otros rasgos atípicos apuntan hacia que ciertos factores biológicos, como las hormonas, desempeñan un papel en la determinación de nuestra orientación sexual. Pero todavía no son suficientemente determinantes para lograr el consenso entre la comunidad científica. Sobre los homosexuales, la teoría predice que los hombres gay y las lesbianas deben presentar las capacidades cognitivas contrarias a su sexo. Es decir, que los hombres gay deben pensar como las mujeres y las lesbianas como los hombres. Algunas pruebas apoyan estas hipótesis en los hombres, es decir, que los hombres gay tienen poca capacidad de rotación de objetos mentalmente, un reflejo de orientación espacial. Cambiar los objetos. Y también demostraron poca capacidad de juzgar la orientación de líneas, que una vez más es una capacidad espacial muy básica. Sin embargo, ganan a los heterosexuales en la memoria de localización de objetos. Y también es importante el hecho de que, comparados con los heterosexuales, los hombres gays son excelentes en la fluidez verbal, en la capacidad de producir muchas palabras, que es una característica muy femenina. En la investigación que hemos hecho sobre el tema, que fue bastante extensa durante una serie de años, lo que hemos encontrado es que las lesbianas solo se diferenciaban de las mujeres heterosexuales en la capacidad verbal. Es decir, que tienen una producción y fluidez verbal peor que las mujeres heterosexuales, pero son iguales que las mujeres heterosexuales en el resto de características. En todo el resto, ¿no? Hoy has mencionado la parte genética en la identidad de género y en la dirección sexual. Pero hay una cosa que me fascina, y estoy hablando de genética porque lo que voy a decir está relacionado con la genética. Tú has estudiado a los homosexuales en los grupos familiares y hay algo increíble. Parece ser que has podido demostrar que hay más homosexuales entre los hombres que tienen más hermanos mayores. Es decir, que si se nace al final o hacia el final de una familia numerosa, se tienen más posibilidades de ser homosexual. Sí, tiene razón. Existe el efecto del hermano mayor para la orientación sexual. De manera que los hombres gay típicos tienen una gran cantidad de hermanos mayores, pero no muchas hermanas. Ha de ser específicamente hermanos mayores. La teoría que existe en la actualidad es la de la inmunidad maternal. Esto es que el sistema inmunológico de la madre reconoce una sucesión de fetos masculinos y comienza a inmunizarse contra ellos. La teoría es que los anticuerpos creados por la madre quizá tengan un impacto en el cerebro que se está desarrollando y lo fuercen a tener una inclinación femenina que produce la homosexualidad en los hombres. En la actualidad, esta es una de las teorías más revolucionarias en el campo y se está investigando para analizar las relaciones biológicas que se correlacionan con esto. Se ha establecido el efecto del hermano mayor. Ahora hay que analizarlo en profundidad. Y hay indicadores tempranos que muestran que los hombres gay y las lesbianas desde luego han tenido inclinaciones por el comportamiento que es propio del sexo opuesto. Los hombres gay recuerdan haber tenido una niñez que denominamos niñez no conformista con el género. Es decir, que típicamente prefieren jugar con niñas, prefieren jugar con juguetes de niñas y tienden a tener a las niñas como amigas. Y con las lesbianas sucede lo contrario. Su comportamiento es de chicotes en la niñez
Es decir, que existen unas indicaciones muy tempranas de que la sexualidad está interiorizada desde una edad muy temprana en la niñez o antes del nacimiento. Ciertas características corporales son el reflejo de efectos hormonales anteriores y una característica clásica es la proporción de la longitud de los dedos. La longitud de los dedos, la relación índice-anular. Sí, quizá otros de mis colegas ya han tratado este tema. Si se observa la longitud del dedo índice y anular, los hombres en general tienen un dedo índice mucho más corto que el anular, mientras que las mujeres tienen la longitud de los dedos más iguales. Si se recogen muestras hormonales de mujeres embarazadas y luego se analiza la proporción de los dedos, las muestras tomadas del útero tienen una buena correspondencia con la longitud de los dedos, es decir, que es un marcador muy potente de hormonas prenatales. Y esto es fantástico, ya que no es necesario utilizar procedimientos invasores como las operaciones. Por los dedos tenemos una idea aproximada de lo que sucedió hace muchos años. De lo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? ¿O qué sucede con los homosexuales? ¿Hay alguna correlación? Sí, hay pruebas muy interesantes que son muy novedosas. Las pruebas son contradictorias entre sí, pero muestran una tendencia a partir de la cual se puede establecer un modelo. Hasta ahora hay aproximadamente 2 estudios que han demostrado que los hombres homosexuales y las lesbianas muestran una proporción típica masculina. Es decir, que las lesbianas tienen una proporción muy masculinizada, un dedo índice más corto, pero los hombres gay también tienen el dedo índice más corto. Sin embargo, hay 2 estudios que han encontrado lo contrario en los hombres homosexuales, que tienen un dedo más femenino. O sea, que existe una contradicción y yo, en estos momentos, estoy investigando este tema para ver cómo se puede explicar la diferencia. También hay otros datos interesantes, como que los hombres gay tienen el pene más grande que los heterosexuales. Y una vez más, esta es una característica masculinizadora. Y quizás esta testosterona adicional masculiniza otras de las características sexuales. Aunque he oído muchas críticas de este estudio, porque al parecer se hizo con informaciones proporcionadas por los propios sujetos, ¿no? Desde luego se hizo así, pero hay un estudio en el que los médicos midieron objetivamente la longitud del pene y se llegó al mismo resultado, es decir... Dick Swab es director del Netherlands Institute for Brain Research y profesor de la Universidad de Ámsterdam. Experto neurobiólogo, su trabajo se focaliza en el estudio de la relación conducta-cerebro, centrándose en la homosexualidad y transexualidad. Bueno, hasta ahora hemos estado analizando las bases sociológicas y hormonales de la identidad de género y la orientación sexual. Pero tú llegas al final de este debate y dices algo nuevo, porque hay algo más allá de todo esto. Sin lugar a dudas, definitivamente, hay unas bases neurológicas que explican la diferencia sexual, y esto cayó como una bomba. Todo lo que hacemos, que las diferencias sexuales localizadas en el cerebro, son la base de la identificación del género. El sentirse mujer u hombre y nuestra orientación sexual. Hemos realizado unas 3.000 autopsias a personas que han donado su cerebro para la investigación. Aquí, en el Banco de Cerebros de Holanda, contamos con mucho material para estudiar ciertas enfermedades, pero también la diferenciación sexual del cerebro, las diferencias entre el cerebro masculino y femenino. A principios de los 80 encontramos las primeras diferencias de género en el cerebro humano y los resultados se publicaron en la revista Science. ¿Este fue tu artículo? Sí, este fue el primer artículo sobre las diferencias sexuales localizadas en el cerebro humano. Y fue como una bomba, porque... Bueno, vamos a recordar a la audiencia cuál era la situación hasta entonces. El sentimiento general en el mundo occidental era que todo se podía construir socialmente, también el género sexual. Y por supuesto las feministas se apuntaron a esto, a que las diferencias sexuales estaban en la sociedad
y no establecidas en el cerebro. A principios de los 80 encontramos las primeras diferencias sexuales y el movimiento feminista estaba muy enfadado porque se podían tener diferencias sexuales en cualquier parte del cuerpo, pero no en el cerebro, porque todo era causado por la sociedad. Poco a poco fuimos encontrando más pruebas de las diferencias de género sexual localizadas en el cerebro. La gente lo que tenía en su cabeza, o lo que recordaba, era la historia del doctor John Money en Winnipeg, en Canadá. Había unos mellizos y resulta que se operó a uno de ellos y durante la operación, bueno, ocurrió un accidente. De alguna manera no se controló la electricidad, se descontroló y el pene del niño quedó absolutamente destruido. John Money, el doctor, aconsejó a los padres, corrígeme si me equivoco, pero les aconsejó que se comportaran de manera que aquel niño se comportara como una niña, la trataran como una niña, que le dieran juguetes, que la educaran como una persona del otro sexo. ¿Y qué sucedió después? Hace 10 años, cuando hablamos durante un congreso de este caso de John Money, yo dije que esta era la única prueba de que la sociedad y el entorno pueden ser importantes, porque siempre se ha dicho que se trataba de una historia que acabó con éxito. Money dijo que había sido un éxito. El niño ha acabado siendo efectivamente una niña. Bueno, se le cambió el nombre de Brian a Brenda. Sí, sí. Y se operó para que tuviera órganos sexuales femeninos. Y durante la pubertad se le aplicaron hormonas femeninas. Todo era femenino. Pero en ese momento alguien del público, el profesor Milton Diamond de Honolulu, se levantó y dijo que no era así, que no era una historia con final feliz, que él conocía a la persona y que había vuelto a cambiar a hombre, que se había casado, que había adoptado a hijos y que era un hombre razonablemente feliz. En mi opinión, esto quiere decir que no importa lo que se haga. Eliminar el pene, ofrecer ayuda psicológica, implantar hormonas durante la pubertad, no se puede cambiar el comportamiento. Y esto es debido a la programación que tiene el cerebro desde el principio de su desarrollo. Es una historia muy triste, porque al parecer Brenda se volvió a cambiar el nombre efectivamente por el de David y al final se suicidó. Sí, hace un mes se suicidó. Creo que es una historia muy triste. Se destrozó una vida por la decisión tomada 9 meses después del nacimiento del niño. Desde el descubrimiento de los genes, los hombres se han preguntado si la homosexualidad es hereditaria. Durante los últimos 10 años, y a pesar de la secuenciación del genoma humano, los esfuerzos por encontrar un gen o un grupo de genes relacionados con la orientación sexual no han aportado ningún dato concluyente. Los únicos estudios que parecen relacionar la homosexualidad con la herencia genética son los realizados entre hermanos. Así, parece ser que los individuos con un hermano gay tienen un 22% de posibilidades de ser también ellos gays, mientras que los hermanos de heterosexuales solo tienen un 4% de posibilidades de ser homosexuales. Con las mujeres sucede algo parecido. Por otra parte, otros estudios con gemelos parecen indicar que si entre los dos hermanos uno es gay, es más probable que el otro también lo sea, si comparten toda la información genética, es decir, si son gemelos idénticos.
Sin embargo, a pesar de que estos estudios sugieren una influencia genética en la orientación sexual, tanto en hombres como en mujeres, algunos problemas de interpretación parecen restarles credibilidad. La razón es que siempre que se plantean hipótesis de variabilidad en familias, no se tiene en cuenta que el ambiente en que crecen los hermanos puede actuar como factor determinante de su conducta, con lo que es difícil saber qué es causado por los genes y qué es causado por el entorno que les rodea. De esta manera, el cerebro, desde los primeros momentos del desarrollo, define si es de hombre o mujer. Si esto es cierto, y parece innegable, oye, vamos a ver, o vamos a dejar de lado por un momento las diferencias en el cerebro. Lo que es innegable es que este flujo de testosterona en el feto, y justo después del nacimiento y en la pubertad, si esto afecta a la estructura del cerebro de la forma en que lo hace, según tú dices, la gente no debería tener mucho más cuidado a la hora de ingerir hormonas en algunos periodos de su vida. ¿Qué piensas de esto? Me preocupa mucho la ingesta de productos químicos o medicamentos durante el embarazo, puesto que muchos de estos compuestos se transmiten fácilmente al feto. Sabemos de medicamentos que toman, por ejemplo, las mujeres con epilepsia, y sabemos que esos medicamentos aumentan enormemente el riesgo de tener un hijo transexual. Es decir, que cualquier cosa que influya en los picos hormonales durante el desarrollo y su interacción entre las hormonas y las células nerviosas que se están desarrollando es un factor de riesgo para la diferenciación sexual normal del cerebro. Cuando hice el descubrimiento del hipotálamo, me atacó el movimiento feminista. Luego descubrí las diferencias según la orientación sexual, es decir, las diferencias entre el hombre homosexual y heterosexual. Y entonces me atacó un grupo de personas. Me amenazaban día y noche con llamadas telefónicas. Me amenazaron de muerte y con poner bombas aquí y en el laboratorio. Y tenía que dar clase con guardias de seguridad. Había manifestaciones delante de mi casa. Es decir, que ha creado todo tipo de emociones. Por otra parte, cuando encontré la diferencia entre los transexuales, estos estuvieron bastante contentos, ya que pueden utilizar mis resultados para hacer constar un cambio de sexo en el pasaporte y el certificado de nacimiento en el Tribunal de Bruselas. En Holanda esto es posible, pero en otros países no se puede cambiar el sexo en el pasaporte.